aplauso al Señor para hermano. Gloria a Dios, para aguantar un poco el frío. Gloria a Dios. Muy bien. El tema de esta tarde es la cena del Señor. Hemos cantado un hermoso himno que tiene que ver mucho cuando dice: lávame con tu sangre, oh Señor. Digan conmigo: lávame con tu sangre, oh Señor. Ahora, cuando nosotros decimos lávame con tu sangre, ¿saben por qué? Dentro de esta enseñanza que nuestro hermano Nilson había leído, Mateo capítulo 26, vamos allá, y en el versículo 17 hasta el 30, vamos a mirar de cómo el Señor instituye la cena del Señor, pero también instituye el nuevo pacto en este capítulo 26, que también como referencias encontramos en Marcos 14 del 12 al 25, Lucas capítulo 22 del 7 al 23, Juan capítulo 13 del 21 al 30, y también en 1 Corintios 11 del 23 al 26. Ahí nos habla la Escritura en cuanto a la cena del Señor. Digan conmigo: la cena del Señor. Muy bien, voy a pedir que Luis lea 1 Corintios 11:20. ¿De dónde aparece la palabra cena del Señor? Que algunos han confundido con Pascua, otros lo han confundido incluso con comer la hostia, pero en sí la cena del Señor es algo muy sagrado. Es algo, hermano, que te lleva a consagrar tu vida. Es algo que te lleva a santificarte aún más. Después, hermano, del arrepentimiento viene seguido la conversión, y seguido a ello viene el bautismo en agua. Luego viene, hermano, por imposición de manos, el derramamiento del Espíritu Santo, y a la vez la cena del Señor. Muy bien, léelo, hermano Luis. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Padre? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando pues hoy reunidos vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Muy bien. Digan conmigo: la cena del Señor. Título: la cena del Señor. ¿Es bíblico el término la cena del Señor? ¿Sí o no? Ahí está. Cuando pues os reunir, dice, y coméis la cena del Señor. Ahora, en Mateo capítulo 26, versículo 17, vamos a dar lectura nuevamente. Gloria a Dios. Mateo capítulo 26, versículo 17 hasta el 31, vamos a leer. Gloria a Dios. Dice ahí: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad
comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, los dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Diga conmigo, fruto de la vid. Vuelva a decir, fruto de la vid. Hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Muy bien, aquí estamos viendo por la palabra que los discípulos, dice que era el primer día de la semana. Digan conmigo, primer día de la semana. En los tiempos bíblicos, precisamente en los tiempos de Jesús, no había Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday. No había los días que nosotros conocemos según el calendario gregoriano, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Ahora, eso es según el calendario gregoriano. En los tiempos bíblicos, para este entonces, había el primer día, segundo día, tercer día. Es decir, que la palabra domingo no se encontraba en los textos originales de las Escrituras. No se encontraba tampoco sábado, como se conoce el Shabbat. No se encontraba en los textos originales. Se encontraba primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día. Ahora, cuando la Biblia habla del primer día, se está refiriendo a lo que nosotros conocemos al día, dígalo, al día domingo. Muy bien. Y dice que el primer día de la semana, póngale ahí domingo, de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús. Escuche esto. Los discípulos estaban acostumbrados a comer la Pascua juntamente con el maestro. Estaban acostumbrados a poder gustar del Pesaj, que para el hebreo original es Pesaj, que significa pasar, que significa salir. Luego hablaremos un poquito de ello. Y dice que le dijeron, ¿dónde quieres que pasemos o preparemos la Pascua para que comamos? Entonces Jesús le responde, estoy en el versículo 18, le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ahora nosotros debemos comprender claramente, hermano, que el Señor comió 33 Pascuas, o celebró 33 Pascuas, que dentro de ello era el Cordero, y también se tenía que comer hierbas amargas. Usted lo entiende según Éxodo capítulo 12, desde el 1 en adelante. Ahora, algunos piensan y dicen, Cristo Jesús comió 34 Pascuas, o celebró 34 en este caso Pesaj o corderos. Bueno, el asunto es que él tuvo que cumplir la ley, y una de las leyes, dentro de las leyes ceremoniales en cuanto a festividades, era justamente la fiesta de la Pascua. Era una de las grandes fiestas, y que Israel tenía 7 fiestas muy importantes. La mayor, algunos presumen, dicen que era la Pascua, porque habla del Cordero. Luego estaba la fiesta de Pentecostés, donde se presentaba las primicias y lo mejor de las gavillas y de todo lo que está relacionado en cuanto a la agricultura. Y también estaba la otra fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. Entonces,
se va a celebrar la Pascua. Le dicen, ¿dónde lo vamos a celebrar? Y Jesús le dice que vayan a cierto hombre y que le digan que su tiempo estaba cerca, es decir, para partir a la cruz, y luego de ahí en adelante, hermano, establecer el nuevo pacto. Digan conmigo, el nuevo pacto. Luego lo vamos a entender mejor. Y él quería celebrarlo con sus discípulos. Era el mes de Abib o Nisan, como se conoce según el calendario judío, entre marzo y abril, lo que nosotros entendemos. En el versículo 19 dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Dice que prepararon la Pascua. Que tenían que comer específicamente, digan, que tenían que comer hierbas amargas. ¿Qué más? El cordero. Y el cordero era de 1 año. ¿Sí? Muy bien. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Cristo le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todas, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Escucha esto. Según estos versículos, como referencia que le estoy leyendo, si usted se ha dado cuenta, es que ellos habían preparado la Pascua. Diga conmigo, ellos habían preparado la Pascua. Ya lo habían preparado la Pascua. Pero sin embargo, Jesús tomó panes sin levadura, en el cual ya se había preparado de antemano, que la Biblia no lo dice específicamente, pero él tomó panes sin levadura, así como estamos viendo, en representación, en similitud. Y él en ese momento le va a dejar 2 cosas a los discípulos. Le va a enseñar 2 cosas y a la vez va a instituir dentro de sus enseñanzas 2 cosas muy importantes. Una de ellas es la cena del Señor y otra de ellas es el nuevo pacto. La cena del Señor, digan conmigo, la cena del Señor, que justamente de eso estamos hablando nosotros el día de hoy. Dice que mientras ellos comían, ¿qué estaban comiendo? ¿Qué estaban comiendo? Díganlo. Hierbas amargas y el cordero, sobre todo, estaban gustando. Algunos estaban gustando, hermano, de la pierna, otro de la parte del pecho, y estaban gustando los discípulos. Pero Jesús tenía algo aparte. Tenía los panes sin levadura y también tenía el fruto de la vid. Lo que dice en el versículo 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Qué dice? Vino, amén. Dice fruto de la vid. ¿Cuál es la diferencia entre el fruto de la vid con el vino? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el vino es que se guarda y se queda fermentado 2-3 días. Hasta hay vinos añejos o muy antiguos, hasta del año 1980, 70 y aún más antiguo todavía. Entonces, eso es vino. Pero Jesús de Nazaret no tomó vino. No tomó vino. Grave eso. Jesús tomó del fruto de la vid,
¿Qué significa eso? Jugo de uva recién preparado. Eso fue lo que tomó Jesús de Nazaret. Pero muchas personas, estábamos yendo con uno de los hermanos y estaba un joven medio mareado y dijo: vamos a tomar cerveza, nos dijo nosotros. Y le quedamos mirando y le dijimos: nosotros no tomamos, disculpen. Y en eso, pero dijo: Jesús tomó. Bueno, ¿qué discutir a un borracho? No se le puede discutir a un borracho. Pero nosotros por la Biblia estamos viendo que Jesús de Nazaret tomó jugo de uva recién preparado. A su nombre. Ahora, dentro de ello, Jesús le está revelando algo nuevo, le está dando una nueva enseñanza. Digan conmigo: Jesús le está dando una nueva enseñanza. Le está enseñando uno de sus misterios de su reino. Le está diciendo: de aquí en adelante ustedes no más van a comer el cordero, porque ese cordero ahora soy yo. Y él dijo: este pan representa mi cuerpo, y este fruto de la vid representa mi sangre, que por el cual será derramada para remisión de los pecados de muchos. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Eso está poderoso, hermano. Eso está interesante, porque nosotros hemos tenido un falso concepto antiguamente, porque algunos piensan y dicen que la hostia representa al cuerpo de Cristo. Pero yo pregunto, ¿de qué Cristo será? ¿De qué Cristo puede representar la hostia? Si en la Biblia no habla la palabra hostia. ¿Usted ha encontrado en la Biblia la palabra hostia? ¿Usted ha encontrado hostia? No ha encontrado, ¿verdad? ¿Qué ha encontrado usted? Panes sin... Ahí está. Mire, el versículo 17 dice: panes sin levadura. Pero la religión nos ha hecho creer que debemos comer la hostia, pero la Biblia no habla que yo debo comer la hostia. A su nombre. Yo no debo comer la hostia, hermano. ¿Y qué es eso, pastor? Bueno, es algo que quizás lo han tomado como referencia a lo que se refiere los panes sin levadura. Quizás a eso se puede referir, hermano, pero no precisamente está hablando de que yo debo comer ese tipo de elemento. Yo no debo comer, hermano, esa clase de cosas, porque la Biblia no lo dice. Y si no lo dice, yo no lo creo. Ya conmigo, si no lo dice, no lo creo. Yo tengo que comer lo que dice la Biblia. ¿La Biblia habla de los panes sin levadura, sí o no? Entonces puede ser que puede representar al cuerpo de Cristo estos panes sin levadura. Y los panes, hermano, que normalmente se hacen, hermano, usted ve ahí actualmente en la tienda, hermano, un pan que parece pitipán y le da todavía 5 por un sol, creo ya. Pero los panes sin levadura eran mucho más grandes que estos, mucho más grandes. Y Jesús, conforme, hermano, iba, los discípulos pasando, le iba dando de uno en uno. Y que ese pan representaba ¿a qué? Al cuerpo. Y ese fruto de la vid representaba ¿a qué? A la sangre de Jesús. Ahora vamos a entender qué significa al comer la cena del Señor. Punto número 1, ¿qué es lo que sucede al comer la cena del Señor? Vamos allá a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11,
Vamos a mirar el versículo 23, 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo, por el Espíritu Santo, recibe la revelación también de la cena del Señor, y los teólogos indoctos, los doctores, escribanos de las Escrituras, pudieron poner incluso un título ahí, institución, dice, de la cena del Señor. Muy bien. Versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Escucha esto de la cena del Señor, Pablo no lo recibe de ningún discípulo, no lo recibe de Juan, no lo recibe de Mateo, no lo recibe de otros discípulos, sino lo recibe directamente de ¿quién dice? Yo recibí del Señor. Y es por eso que él enseña, y él recibió mucho del Señor. Usted sabe cuántas cartas paulinas. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Eso fue lo que él recibió por revelación en el Espíritu. Él no estuvo ahí, ojo. Pero por eso dice: yo recibí del Señor. 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Punto número 1. Al comer la cena del Señor, estoy anunciando su muerte. Lo repetiré. Al comer la cena del Señor, estoy anunciando ¿qué? Su muerte. Y mire el versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es, resalte de esa palabra, hermano, es partido. Hablando de sus sufrimientos, hablando de sus padecimientos, y que vemos que desde el Gólgota, incluso, hermano, le faltaba el aire para poder respirar, hermano, y su sufrimiento fue muy cruel, que hombre alguno no lo hubiera soportado. Desde Getsemaní dice que él va y hace oración, diciéndole al Padre: Padre, pase de mí esta copa, este cáliz, este sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Científicamente dice que cuando el cuerpo está muy presionado, incluso uno puede hasta derramar sangre. Cuánta angustia tenía Jesús, porque Jesús, hermano, sabía lo que iba a suceder con él, sabía lo que iba a padecer. Cuando se acercan a arrestarlo, hermano, aquel Judas, que era su tesorero de cabecera, viene, hermano, y le dice con un beso: salve, maestro. Y Cristo, hermano, desde ahí entendió y dijo: empezó la hora de las tinieblas. Y le dijo: Judas, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Y que luego, hermano, vemos que viene un centurión, y un centurión
No estamos hablando de un soldado. Un centurión tenía consigo 100 soldados y que vinieron para flagelar a Jesús. Puño cerrado, mano abierta. Y empezaron, hermano, dice, a desfigurar su rostro. Por eso el profeta Isaías, 749 años aproximadamente, profetiza y dice: no hubo parecer en él, fue desfigurado. Aquel hermano más hermoso de los hijos de los hombres, que el salmista había profetizado 1000 años antes de Cristo, en el Salmo 45:2. El más hermoso de los hijos de los hombres, mire cómo quedó desfigurado, sus pómulos hinchados, su rostro irreconocible. Y que cuando usted va a tomar este fruto de la vida, todo ese sufrimiento que Él pasó en esa cruz, ese derramamiento de su sangre, fue por amor a nosotros. Y usted cada vez que toma, hermano, de este fruto de la vid, usted le está diciendo: gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por limpiarme mis maldades. No soy digno, Señor, de ponerme delante de ti. No soy digno de presentarme delante de ti. Porque todo en esa cruz lo sufriste por mí. ¿Quién se atrevería, hermano, a decir: yo soy digno delante del Señor? Nadie, por muy ungido que esté, porque mis pecados clavaron las manos de Jesús. Mis pecados laceraron sus pies. Mis pecados hicieron que esa corona de espinas traspase, hermano, sus sienes. Él derramaba sangre por todo lado. Que en la película, hermano, de Mel Gibson no se alcanza, hermano, ni el 70% de los padecimientos de Cristo, que fue por amor a ti, a tus hijos, tu familia, a tu descendencia, hermano. Fue la sangre de Cristo, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Aleluya. Fue su sangre, hermano. Aleluya. Fue su sangre la que nos limpia de todo pecado, de toda contaminación. A su nombre. Entonces, que cada vez que yo tomo, hermano, este fruto de la vida, cada vez que yo como, hermano, en similitud los panes y levadura, estoy tomando, hermano, de Jesús, su naturaleza, pero estoy anunciando su muerte. Estoy anunciando que Él se dio por mí. Escucha, hermano, amigo católico, María no se dio por ti, ni mucho menos el Papa. El que se dio por ti fue Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Fue Jesús de Nazaret, hermano. Aleluya. Eso significa, hermano, cada vez que usted, hermano, al tomar la cena del Señor, usted está anunciando la muerte de Jesús a favor de usted. Aleluya. A favor de su alma, a favor de su liberación, a favor de su sanidad, porque en esa cruz, hermano, fue un completo de un todo, porque a través de la cruz tenemos salvación, paz, liberación, gozo, regocijo, tenemos sanidad,
tenemos restauración, aleluya. Tenemos a través de la cruz y el derramar su sangre, hermano. A su nombre. Punto número 2. Al comer la cena del Señor, no se debe tomar indignamente. No se debe tomar indignamente. Mira el versículo 27. Dice ahí: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo, de la sangre del Señor. Diga conmigo: no se debe tomar indignamente. Hermano, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Pablo le está explicando, le está diciendo: ustedes están comiendo del cuerpo de Jesús en similitud a los panes sin levadura, y están tomando del fruto de la vid que representa su sangre. Lo están haciendo indignamente. ¿Por qué? Porque ¿qué había? 1 Corintios 1, 12 y 13 va a leer nuestro hermano Arturo, y nuestro hermano Nilsson va a leer 1 Corintios 3:3. ¿Cómo estaba la iglesia de Corinto? ¿Cómo se encontraba la iglesia de Corinto para esta ocasión? Y del por qué Pablo le amonesta y le dice: ustedes están tomando del fruto de la vida, la sangre de Cristo, indignamente. Están comiendo del cuerpo de Jesús indignamente. Léelo. 1 Corintios 1, 12 y 13. Amén. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? Ahí está. ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Ahí está. Entonces Pablo le está amonestando a la vez ahí en esa carta, iniciando nada más, le dice que uno decía que yo soy de Pablo, de Apolo, de Cefas o Pedro. Cristo estaba dividido, le dice. ¿Está acaso dividido? ¿Que había en la iglesia de Corinto? Divisionismo. ¿Que había? Divisionismo. Entonces estaban tomando la cena del Señor indignamente. Hermano, el divisionismo es un principio satánico. Porque 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Dígalo: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, los pies presurosos para correr al mal, el corazón que maquina pensamientos, el testigo falso que habla mentiras, y la 7ª, el que siembra discordia entre hermanos. Entonces la persona, hermano, que está creando divisionismo, está creando discordias, esa persona al tomar la cena del Señor lo está tomando indignamente. Mire más, versículo 29 de 1 Corintios 11. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué come? Miren, hay comida chaufa, hay cabrito, hay ceviche, hay arroz con pollo, pero dice que ahí que come, juicio come, hermano, y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Es decir, la iglesia de Corinto, como estaba comiendo indignamente, muchos ya el Señor mejor lo recogía y se lo llevaba, más bien los aseguraba para estar con Él, hermano. Y dice muchos enfermos, no dice unos enfermos, sino muchos enfermos. Muchos. Y debilitados entre vosotros. Usted tiene que entender, hermano. Usted tiene que entender, yo tengo que comprender qué representa el tomar la cena del Señor. El comer la cena del Señor. ¿Qué representa, hermano? Aunque se ve delicioso a simple vista, pero no es sencillo de tomarlo solamente. Porque el que lo come indignamente, y 2 veces dice la palabra indignamente, del versículo 27 y el versículo 29, dice 2 veces indignamente. Escucha esto, tú y yo no somos dignos. Nadie fue digno. El único digno fue Jesucristo el Señor, nada más. Él fue el único digno, hermano. Él fue el único que pudo pasar, hermano, la valla y poder a través de Él, hermano, nosotros ser perdonados. Pero por medio de su sangre, ponga atención, por medio de su sangre, en 1 Corintios 6:11, ahí nos habla que nosotros fuimos justificados, fuimos lavados, y dice, fuimos santificados. Desde ese momento que usted fue justificado, fue lavado, fue perdonado, desde ese momento el Señor nos llama a permanecer dignos delante del Señor, solamente por medio de la sangre de Cristo. Amén. 1 Corintios 3:3, léalo, hermano Nilsson. 1 Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales. Hasta ahí nada más, hermano Nelson, gracias. Dice, habiendo entre vosotros, ¿qué había en la iglesia de Corinto? Celos, y eso no era digno delante del Señor. Por eso que muchos dormían, muchos eran debilitados, había muchos enfermos, porque habían celos espirituales. En la iglesia no tiene que haber celos. No tiene que haber eso de que, ¿por qué lo llaman a él? ¿Por qué lo llaman a ella? ¿Por qué le suben a él? ¿Por qué lo hacen predicar a ella? No, en la iglesia no debe haber eso, como lo hubo en la iglesia de Corinto. Debe ser diferente. Dice, celos, contenciones, divisiones. Había todo eso, hermano. Puede ser, hermano, que en su congregación, siervo al Señor, usted haya enseñado bastante de la cena del Señor, pero tenemos que preparar al pueblo dignamente. Una persona, hermano, que está con un rencor, un odio en su corazón, ¿podrá tomar la cena del Señor? Una persona que tiene orgullo en su corazón contra alguien, ¿podrá tomar la cena del Señor? Una persona que se jacta, hermano, que cree que es la última Coca-Cola del desierto, ¿podrá tomar la cena del Señor? No. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la dosis? La dosis y la medicina dentro de ello, hermano, es Mateo 11:29. Para alinearnos a la gracia de Dios, tenemos que entrar en Mateo 11:29. Y tenemos que cumplir la palabra del Señor, para que el Señor, hermano, nos considere digno delante de Él. Por eso dice en Mateo 26:41, me parece, dice que
debemos orar para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, hablando de los juicios, de la gran tribulación, el periodo del anticristo, sobre todo los juicios, las 7 trompetas y las 7 copas que vendrán a continuación después de los 7 sellos. Tenemos que tener bien en claro que nosotros, hermano, somos justificados y somos dignos por Jesús, pero de ahí en adelante dice: el que robaba, ya no robe. Lo mismo el que hurtaba, ya no lo haga. El que se emborrachaba, ya no lo haga. El que se drogaba, ya no lo haga. El que adulteraba, ya no adultere. El que fornicaba, ya no fornique. Póngase ahí, hermano. Muchas cosas se puede hablar de todo ello, porque cuando Cristo viene, nos lava, usted es nuevo, una persona, por decir así, como un carro 0 kilómetros, linchecito. Pero si yo, hermano, estoy con la mentalidad de querer, hermano, tomar la cena del Señor, pero en mi pensamiento está en ir a pecar, en ir a hacer lo malo, entonces yo no estoy, hermano, en el nivel de la gracia de poder tomar la cena del Señor. No podría. Me haría daño a mí mismo. Me corrompería, hermano. Porque vendrían enfermedades. Ahí lo dice claramente. Muchos enfermos y debilitados, dice la Biblia ahí, hermano. Entonces, la cena del Señor, como lo dije al principio, es un acto de consagración, es un acto de santificación, es un acto de estar, hermano, más cerca de mi Señor. Es un acto, hermano, donde en la gracia de Dios podemos calificar solamente por medio de Él. Pero hay que ser cuerdos. Pastor, entonces yo no puedo tomar la cena del Señor. ¿Cómo está tu corazón? Mire lo que dice el versículo 28 de 1 Corintios 11. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese, pruébese, dice. Y en el versículo 31, ¿qué más dice? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Hay que examinarnos, hay que probarnos. ¿Cómo estamos hasta aquí? ¿Cómo estamos caminando en Cristo? ¿Nos estamos santificando o nos estamos ensuciando? ¿Estamos corrigiendo nuestros errores, nuestras fallas, aún nuestras maldades, o seguimos en lo mismo? ¿Cómo estamos? Examinémonos a nosotros mismos. Y el otro hermano que está a tu costado, es tiempo que te examines. Dile, ya se asustó alguno ya. Es tiempo que te examines, dile. Es tiempo que nos examinemos, amados hermanos, de cómo estamos delante del Señor. Versículo 32 dice: mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor, por un lado, que nos pase la navaja de Dios antes que nos pase la navaja del mundo y estemos en el infierno de fuego, hermano. ¿Por qué? Porque Dios va a tener misericordia. Dios se va a compadecer, y a través de una enfermedad Dios nos va a hacer ver nuestros errores, nuestras fallas. Y a través de una debilidad, como dice, muchos debilitados entre vosotros, a través de ello, hermano, uno va a decir: ya no quiero pecar, ya no quiero volver atrás, ya no quiero, Señor, pisar esos senderos de maldad. No quiero, Señor, volver al pecado, a la maldad. No quiero ser piedra de tropiezo para muchas personas que me ven con una Biblia, que me ven caminando y que me ven que voy al templo. No, Señor, ya quiero ser diferente, quiero mejorar mis caminos, aleluya, quiero avanzar, Señor. Ya
Diablo, por mucho tiempo me has usado, por mucho tiempo me has engañado, por mucho tiempo has hecho lo que has querido conmigo, pero hoy se acabó, porque hoy me decido a consagrar mi vida delante de mi Señor. Hoy me decido a romper con toda maldición de pecado. Hoy me decido a romper con toda maldición de toda iniquidad, de todo pecado oculto, de todo lo que me tiene, de todo lo que me paraliza, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Entonces, el segundo aspecto estamos viendo al comer la cena del Señor. Punto número 1, habíamos dicho que la muerte de Jesús anunciamos. Punto número 2, que se debe tomar, no se debe tomar indignamente. Ya le dijo, nadie es digno, pero por Jesús en su gracia ahora somos dignos por causa de Él. Somos dignos porque ¿qué es lo que puede hacer digno a un hombre? Solamente la sangre de Jesús. No es, hermano, rezar, no es, hermano, hacer Ave María, Padre Nuestro. No se trata de eso para ser digno, como ¿no? Le engañan a la gente, le dicen vaya y haga 20 Ave María, 100 Padre Nuestro, y ahí usted queda remitido a su pecado. Solamente aquí le dejo el sobre para que usted colabore, participe. Lo hacen por ganancia, lo hacen para lucrarse nada más y para condenar a mucha gente. Pero nosotros por la Escritura entendemos que yo de aquí en adelante voy a cambiar mi forma de ser. ¿Cuántos dicen amén? Voy a cambiar, hermano, mi forma de hablar. ¿Cuántos dicen amén? Voy a cambiar mi manera de vivir, mi estilo de vida. Gracias por su tristeza. Voy a ser mejor que antes en Cristo Jesús. Voy a apoyar la obra de Dios. Voy a salir a predicar en las calles. Aleluya, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor si te queda fuerzas, hermano. Aleluya. El Señor ve tu corazón, hermano. No se asuste. El Señor ve tu corazón. Ve cómo usted está. Ve cómo usted se encuentra delante de Él. Puede ser que usted, hermano, con esta enseñanza, el Señor nos esté removiendo un poco, hermano, pero de eso se trata en parte. ¿Qué dice en Isaías 8:13? Sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. A Él debemos reverenciar, hermano. Yo no tengo que reverenciar a los hombres, el reverendo, la reverenda. No, hermano, sea Él mi reverencia, a Él. Y delante de Él yo tengo que mejorar. Delante de Él yo tengo que caminar. A su nombre. Y así el Señor me verá en su gracia, cubierto con la sangre de Cristo, digno para hacer uso de la cena del Señor. Amén. Punto número 3. Al comer la cena del Señor, obtengo la vida y naturaleza de Dios. Miremos en Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. A ver, lo voy a pedir que lo lea. Susana va a leer Juan 6, del 53 al 58. Muy bien, Juan capítulo 6, busquen ahí, versículos 53 al 58. Muy bien, léelo. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Gloria a Dios.
Gracias. Dice, comer la carne de Jesús. El que come mi carne desea a Jesús. Hablando de la cena del Señor, tanto en referencia a los panes y levadura y el fruto de la vid. El que come su carne, dice que tiene vida. Entonces, cuando usted toma la cena del Señor, usted está tomando ¿qué? Vida. Escucha esto. En Génesis capítulo 9, para avanzar, en el versículo 5, ahí habla, Dios le dijo a Noé que en la sangre estaba la vida. Y cuando usted toma de la cena del Señor, cuando usted, hermano, come de este pan, usted está comiendo la vida de Jesús, su naturaleza. Cuando usted abra las Escrituras, escucha esto, te voy a soltar una profecía. Después que usted coma la cena del Señor, cuando usted, hermano, abra las Escrituras, al comer el pan que representa el cuerpo de Jesús, usted va a recibir un entendimiento nuevo para entender la palabra del Señor. Se le va a abrir su entendimiento a medida que usted escudriñe la Escritura, a medida que usted se profundice en el estudio de la palabra de Dios. Dios le va a ir dando carne en paralelo, carne espiritual de su palabra. ¿Cuántos quieren entender más la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren comprender las enseñanzas de Cristo? ¿Cuántos quieren entender las revelaciones que está en la palabra de Dios? La Biblia habla de revelaciones nuevas, cosas, y Cristo lo dijo, misterio del reino. Según Deuteronomio 29 dice, Moisés dijo, las cosas reveladas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas es para nosotros y para nuestros hijos después de nosotros. Hay misterios, hay como un manjar la palabra, hermano. Yo no sé si usted lo puede ver como manjar, pero yo lo veo muchas veces, lo veo como un manjar, que cuando me introduzco en las Escrituras, hermano, no quiero salir, quiero quedarme ahí y aprender más de Él. El que te guía a hacerlo es el Espíritu Santo que mora dentro de ti, hermano. Él te enseña toda la verdad. Y luego dice que Cristo dijo, el que no bebiere mi sangre no tiene vida. Escucha esto, en la sangre está la vida. Usted lo entiende, ¿verdad? Usted entiende eso, ¿verdad? En la sangre está la vida, hermano. Cuando, hermano, a alguien de repente se corta y empieza a derramar sangre, hermano, ¿qué se le está yendo? Su vida. Se le está yendo la vida, hermano, al derramar mucha sangre. Por eso que allá dice incluso, necesita sangre, necesita una onza, necesita tanto de sangre, una unidad de sangre, 2 unidades. ¿Por qué? Porque ha perdido sangre. Escucha esto, cuando usted toma de la cena del Señor, ponga atención a esto, esta revelación. Cuando usted toma de la cena del Señor, usted está tomando la vida de Jesús de Nazaret para vencer toda tentación, para vencer al pecado, para vencer al mundo, para vencer al diablo. Es como una capa protectora que, hermano, el diablo no podrá tocar su alma, porque su alma le pertenece solamente a Cristo Jesús, aquel que lo compró, aquel que derramó su vida, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros en esa cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Dale para Él, hermano, dale para Él. Si le vas a dar, dale algo, hermano, que se merece. Para mí no, hermano, es para Él.
es para el Señor. Porque usted está entendiendo la verdad de la profundidad de la Escritura, hermano. Que cuando yo tomo de la cena del Señor, cuando gusto, hermano, de la cena del Señor, precisamente el fruto de la vid, representado en el jugo de la uva, hermano, estoy adquiriendo su naturaleza y me estoy haciendo vigoroso. Aleluya. Me estoy haciendo fuerte, hermano. Y que cuando, hermano, el diablo y los demonios vienen, y usted, hermano, de repente tenía temor, tenía miedo a cualquier cosa, miedo a malas noticias, miedo a dormir solo, miedo, hermano, a dormir incluso con las luces apagadas. Después que tome de la cena del Señor, hermano, usted se va a convertir como un león. Aleluya. Y usted va a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque usted va a entender que mayor es el que está dentro de usted que el que está en el mundo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, ni la brujería, ni el espiritismo, ni el satanismo, ni las maldiciones le van a alcanzar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted estará cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Poderoso nuestro Señor Jesucristo. Dale otro fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, usted está tomando de la naturaleza divina. No es meramente, hermano, de coger un pan. No es meramente, hermano, de preparar el fruto de la vid. No es así. Como quizás, hermano, usted lo haya entendido la Biblia, lo haya comprendido la Biblia por años, pero usted adquiere la vida del Señor. Y claramente dice ahí que el que toma su sangre y come su carne, dice, tiene vida eterna. Aleluya. Lo conviene, hermano, tomar la cena del Señor. A su nombre. Después que usted se probó, después que usted se examinó, después que usted, hermano, se puso a cuenta con el Señor, ya estoy a cuenta, Señor, contigo. Ahora, tome de la naturaleza del Señor, tome de la vida del Señor y usted tendrá vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios, lo dice la palabra. No es invento, se leyó la Escritura. Ahí está, hermano. Usted tomará de la vida del Señor. Aleluya. Entonces, claramente estamos viendo tres cosas muy importantes al comer la cena del Señor. Suceden que dice, anuncio la muerte de Jesús. Y se debe tomar dignamente por la sangre de Cristo. Y tres, obtengo la vida, la naturaleza de Dios, ese vigor. Aleluya. ¿Cuánto quieren tener el vigor de Dios? ¿Cuánto quieren estar fuertes? Gracias por tu tristeza. ¿Cuánto quieren estar fuertes, vigorosos, hermano? Hermano, al tomar la cena del Señor, usted, hermano, ese apetito que usted tenía por el mundo, usted esos apetitos que tenía, hermano, por el trago, la cerveza, por el pecado, la fornicación, el adulterio, hermano, todo eso se rompe, hermano, esa maldición, y usted entra a un nuevo nivel que esas cosas no le harán ni cosquillas en la gracia de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Y punto número 4. ¿Hasta cuándo debo de tomar la cena del Señor? En el versículo 26 de 1 Corintios lo dice, en la última línea, hasta que Él venga. Hasta que Él venga, hermano. De aquí en adelante tomaremos la cena del Señor hasta que el Señor Jesucristo venga. Por eso se dice Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Dígalo, ¿qué quiere decir Maranata? Cristo viene, hermano. Eso quiere decir Maranata para nuestros hermanos nuevos incluso. Maranata quiere decir Cristo viene. Pónganse de pie, amados hermanos. Vamos a hacer uso de la cena del Señor. Y que dentro de ello, hermano, estoy más que seguro
que el Señor incluso lo va a fortalecer. Pero vamos a hacer una oración ahí, usted con Dios, antes de tomar la cena del Señor. Si usted se encuentra en la capacidad de tomarlo, entonces usted va a hacer una oración, va a reflexionar. Dice la Biblia claramente que uno tiene que examinarse y tiene que hacerlo sí o sí para poder disfrutar y fortalecerse con la cena del Señor, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración. Damos gloria a Dios, a nuestros hermanos en el Facebook, en YouTube y a todos. Dios los bendiga, amados siervos. Que el Señor le dé más entendimiento y nos revele más de su palabra en cuanto a la cena del Señor.